Muy bienvenidos a este primer módulo de Entendiendo e Interpretando la Biblia. Entre paréntesis está la palabra hermenéutica. Estamos listos para aprender más de lo que Dios quiere hablarnos en este momento y agradecemos mucho su presencia en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar trabajando eh, este curso de Aquila y Priscila. Pues corrimos rápido por el café, porque hay un versículo en la Biblia que dice, sin café es imposible agradar a Dios. Ah, no, perdón, sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Entonces, pues todos pueden ir por su café, es una aula abierta, pueden cerrar su cámara, abrirla, salir cuando ustedes quieran, necesiten, siempre estará grabado, pero sobre todo nos interesa mucho su participación y que estén atentos. Tratemos de ir atentos a la palabra. Y en este momento lo que vamos a hacer es tener una primera presentación de lo que es el curso Aquila y Priscila a nombre de nuestro coordinador del Instituto Aquila y Priscila, el pastor maestro Eleazar Díaz. Les damos la bienvenida a un servidor, el maestro pastor Nahum Vega, también le da la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Em, ya hemos hablado hace rato con sus compañeros un poco de lo que es este curso. Entonces aquí ya iniciamos grabando y diciendo lo que va a estar pasando aquí. Vamos a ir a nuestro manual. Espero que todos hayan tenido la posibilidad. Vamos a ver cómo nos trata las posibilidades de tenerlo por lo menos impreso o en su celular. Si no fuera así, no se me preocupen. No se me preocupen para nada. El manual estará ahí listo, ya se les ha enviado. Este manual lo tienen que tener ustedes ahí listo porque de vez en cuando vamos a pedir que ustedes lean. Cuando les pida que lean, voy a pedir que sí prendan su cámara para estarles viendo quién es el que lee. Entonces, este es la primera indicación que tengo que darles. Vamos a hacer también pausas para trabajar en los aspectos y ir cambiando. Entonces, sin más, vamos a arrancar con nuestro trabajo y vamos a ir a una presentación. Y en esta presentación yo voy a ir hablando y si alguno necesita hacer una pregunta, por favor, háganla con toda la confianza del mundo. En esta presentación que vamos a tener, vamos a ir revisando junto con ustedes el manual que tenemos aquí en la mano. Vamos a ir a la página número 6, la página número 6 que tenemos aquí. Y en esta página número 6 tenemos en lo que vemos ahí una unidad uno, el lector como intérprete, y esta pequeña parte ya la vimos en la clase presencial que se quedó ahí grabada para que ustedes la puedan observar. Ahora bien, nosotros terminamos esta clase hablándoles a ustedes de este ejemplo que es el ver el mar. Si alguno no lo ha escuchado la clase, por favor vaya a los últimos minutos de la clase que está en Facebook y vea este ejemplo. Ahora estamos frente a esta oportunidad de enfrentar un mar, un océano gigantesco y vamos a ir con esta interpretación de la palabra de Dios en este tema de entender e interpretar la Biblia. Vamos a ir al inciso A y ya en este inciso vamos a ir viendo la presentación que tengo para ustedes y vamos, si hay dudas, vamos a ir leyendo. Dice, estamos aquí en este momento y permítanme aprender. Por favor, ahí cuando prenda, por favor, me dan dedito arriba si es que vean eh, la presentación cuando yo se los indique. Voy a compartir, voy a prender micrófonos y ahí, por favor, me dicen si están viendo la presentación con un dedito arriba. Cuando diga, ahí se va a ver. Muy bien.
o abra el micrófono para decirme si se está viendo la presentación. ¿Sí se ve? ¿Alguien me Sí, confirma? sí, se ve, maestro. Perfecto. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Sí, Entonces, sí se ve. entramos ahí a esta parte de la presentación y dice unidad uno, el lector como intérprete. Y vamos a la letra A que ustedes tienen en su manual y ahí en la primer puntito que le llamamos viñeta, vamos a ver esta parte que dice, a través de la historia, la iglesia ha entendido la naturaleza de la escritura casi como ha entendido la persona de Cristo. Esto es importante. Hay dos partes muy importantes de la Biblia y estas dos partes son la revelación de Jesucristo y la revelación de las Escrituras. Ujú. Entonces, eh, lo que pasa ahí es que nosotros traemos al texto todo lo que somos, es decir, con los lentes que lo vemos, a través de nuestros propios lentes. Es decir, la palabra de Dios está ahí y es una palabra que está pues escrita con palabras humanas. Ahorita vamos a ver esa difícil disyuntiva de la palabra, cómo interpretarla, porque son palabras humanas que fueron escritas hace muchos siglos. Ahí nos dice eh, en el manual, esta parte dice, la Biblia es al mismo tiempo humana y divina. Esta parte es muy interesante cuando nos dice, porque la vemos a través de nuestros lentes, ¿verdad? Entonces, eh, vemos esta parte que estuvimos revisando la clase presencial, por eso les decía que era importante que la viéramos y la estamos revisando rápidamente, donde observamos eh, ¿qué ocurre alrededor nuestro cuando lo estamos viendo? Estamos viéndolo con nuestros propios ojos, lo humano y lo divino. Vamos a ver este primer versículo. Ayúdenme algunos de ustedes, por favor. Ahí, ahora no tiene que prender su cámara porque estamos viendo la presentación, pero sí, me lee Primera de Corintios, capítulo 14, 34 y 35. Por favor. Buenas noches a todos. La palabra de Dios dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muy bien. Debemos que observar qué está ocurriendo. Aquí voy a decir algo que es muy importante. Cuando nosotros revisemos cualquier cosa en el Instituto Aquila y Priscila, no estamos revisando doctrina de su iglesia ni de mi iglesia. Estamos revisando lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que no decimos si está bien o está mal. Aquí en el manual nos dice, arriba en la introducción, que algunas iglesias ponen énfasis en que la mujer debe callar en la congregación. Abro un paréntesis, qué interesante que el versículo lo leyó una voz de mujer. Ahora bien, este versículo tenemos que observar lo que ocurre alrededor de nosotros. Es decir, ¿qué está pasando en este momento en la iglesia? En la clase que ya dimos, y estoy haciendo un resumen, vimos que había algo muy importante, dos palabras, que muchas de los versículos o muchas de las cosas que están escritas en la Biblia son descriptivas, describen una situación, están narrando una situación. Debido a eso, nosotros dijimos que era importante que leyéramos toda la palabra. Debido a eso, empezamos a insistir con ustedes que debemos ir leyendo el libro de Lucas y el libro de Hechos en estas 4 semanas que vamos a estar trabajando sobre el tema de entender e interpretar la Biblia, porque tenemos que conocer lo que está pasando cuando se describen las cosas. Pero hay una parte muy importante en la Biblia, que son muchas partes y son muy importantes, que son, no, dijimos, no que no solamente están describiendo, sino están prescribiendo o están dando una orden directa. En este caso, la discusión sobre este versículo que acabamos de escuchar y se nos leyó, la pregunta sería, ¿es descriptiva
o es prescriptiva. Y esto lo vamos a ir aprendiendo a través de las técnicas que tenemos para escudriñar las escrituras. ¿De acuerdísimo con eso? Entonces pasamos al siguiente punto. La naturaleza de las escrituras. Al mismo tiempo es humano y es divino. Aquí tenemos un texto que es de un autor que se apellida Lam. Y este texto dice lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. ¿Qué les suena esto? Quisiera algún comentario de alguno de ustedes. Vuelva a leer la frase que está ahí en la presentación y díganme, por favor, alguno de ustedes, qué es lo que está, qué les dice esta frase. Y recuerden que las respuestas no tienen que ser correctas, simplemente sirven para construir el conocimiento. ¿Qué les dice esto? Vuelvo a repetir, la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. ¿Qué piensan de esto? ¿Están ahí? Coméntenme. Dios lo bendiga, maestro. Yo Ah, lo que acerca de esta expresión del escritor es que la palabra de Dios nos ha sido dada a través de lo que la forma en que nosotros podemos estudiarlo hoy en día, que es a través de la lectura, y que fue dentro de la historia porque son acontecimientos que de verdad sucedieron en la vida real y están registrados a través de la Biblia, y se puede considerar también un registro histórico de cómo sucedieron las cosas para tener la credibilidad de que no es una historia fácil, sino que es un acontecimiento real, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. gracias por tu comentario, excelente. Sí, así es. Esta parte es importantísima porque lo que está pasando ahí es que la Biblia es la palabra de Dios que tiene relevancia, entre paréntesis, importancia eterna. Habla a toda la humanidad en todas las épocas y todas las culturas. Juntar esto en un embudo es algo extraordinario. Solamente un libro de parte de Dios con autoridad divina puede hacer esto. Por eso, estudiar la palabra de Dios se requiere una gran reverencia y una fe muy importante. La tensión, es decir, la situación difícil, la problemática real existe, es la tensión que existe entre su relevancia eterna y su particularidad histórica. Ujú. Hay una particularidad histórica. Por ejemplo, en el versículo que nos hicieron favor de leer en Corintios 11, 34 a 35, antes en Corintios dijo que las mujeres deberían usar el pelo largo o ponerse un velo para cubrirse la cabeza. Entonces, hay una dinámica social que pues es diferente a la que tenemos ahora. Entonces, ahí tenemos que tener esta atención tan importante. Dejamos de compartir y vamos a preguntarnos algunas cosas importantes de esta presentación que tenemos aquí. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Bueno, vean ustedes, vamos a ir leyendo. Alguien me ayuda con la siguiente parte donde terminan las viñetas. Dice, al hablar a través, ahora sí voy a pedir, voy a cambiar de mi vista aquí y vamos a, si alguien quiere prender su cámara y leerme, es el último párrafo de la página 6. Cualquiera de ustedes. Al hablar a través de personas reales, en una verdad de circunstancias, durante un periodo de 1500 años, la palabra de Dios fue expresada en el vocabulario y los patrones de pensamiento de aquellas personas y fue conocida por su cultura, sus tiempos y sus circunstancias. Excelente, es decir, la palabra de Dios, gracias Alan, entonces la palabra de Dios fue escrita en un tiempo y en una circunstancia específica. Vamos a ver algunos de estas circunstancias. Imagínense ustedes, cuando yo leo la Biblia y habla de Adán y Eva, y cuando yo iba a la escuela dominical de pequeño,
había unas cosas que se llamaban franelógrafos, no sé cuántos, levanten la mano los que conocían los franelógrafos en la escuela dominical, los que somos ya de iglesia de muchos años, teníamos esos franelógrafos, ¿no? Y nos sacaban la figura de Adán y Eva, y resulta que yo me daba mucha impresión que Adán usaba máquina Gillette, de esas de rasurar, porque estaba bien rasuradito, bien bañadito, y lo que pasó conmigo cuando entré a la educación secundaria es que las cuestiones en nuestra cabeza empiezan a dar vueltas. Yo me decía, pero si era principios de la historia de la humanidad, Adán no tenía jabón ni champú para su cabello, no tenía peluquería, ¿y por qué me lo pintan de esa manera? ¿Se dan cuenta cómo esto es una manera que la historia está contada, pero nuestros ojos la están viendo con otros ojos y con otra realidad? Entonces, es una historia de más de 1500 años contada en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Más adelante vamos a ver otros aspectos que son interesantes cuando leemos la Biblia, que tenemos que tener en cuenta. Abajo hay un número 1 por ahí y a veces va a haber palabras que son técnicas de la teología. No tengan temor preguntarme por estas palabras porque las vamos a ir explicando. No las tenemos que aprender, pero nuestros oídos tienen que acostumbrarse a ellas porque durante todo ese tiempo del curso vamos a estar usando muchas de estas palabras. Una de las palabras es la palabra ortodoxia. Está compuesta de dos palabras griegas. Aquí las palabras griegas no voy a tratar no tenemos que saber griego para leer la Biblia. En primer lugar, es lo primero que tengo que decirles, es muy importante. Pero el ayudarnos con las palabras griegas nos ayuda mucho a entender nuestro propio idioma. La palabra ortodoxia está compuesta de dos palabras. La primera es orto, que significa correcto o recto. Por eso tenemos la palabra ortografía. Cuando nosotros decimos, tengo que escribir con una buena ortografía, quiere decir que conozco las reglas gramaticales para escribir, o donde se acentúan, o cuando se lleva H, cuando se lleva G o G, eh, J y demás, ¿verdad? Entonces es la ortografía. Y doxia es la palabra para doctrina o enseñanza. La doxia es la enseñanza correcta. Entonces, la ortodoxia nos dice ahí, creencia correcta, sana doctrina. Esto nos está explicando que hay una doctrina correcta. La vamos a ir revisando. Cambiamos de página, por favor. Vamos a ir cambiando de página y en este cambiar de página vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí, al cambiar de página, dice, la tarea de interpretación incluye la participación del estudiante en dos niveles. Vamos a ver cuáles dos niveles hay. ¿Alguien me lee los dos niveles que hay, por favor? Hay que oír la palabra que los lectores originales oyeron. B. Se debe aprender a oír la misma palabra en este tiempo y lugar. Ok, son dos cosas que tenemos, dos ejercicios. Ahora, vamos a regresar al ejercicio de Adán y Eva en Génesis, por favor. ¿Cómo lo aplicaríamos esto? Hay que oír la palabra desde los lectores originales. Vamos a ir a pensar en el acontecimiento del libro de Génesis. No lo vamos a leer porque sería mucho tiempo, pero yo sé que ustedes recuerdan muy bien el acontecimiento cuando en Génesis 3 el hombre peca. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué tienen en su mente de este acontecimiento? Ayúdenme a ver. ¿Qué está pasando? ¿Alguno me ayuda? Estamos en la página 7, por favor, al inicio de la página 7. ¿Qué pasa en el tiempo de Adán y Eva? Vamos a ver, recuérdenme la historia. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia de Génesis 3? ¿O vamos a la Biblia a leerla? ¿Mm?
Entonces ahí está esa historia. Recuerden que no hay respuestas correctas. Recuérdenme ustedes, vamos a construir conocimiento ahora nosotros. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, bueno, yo lo que, sin leer la Biblia, ahorita en este momento, eh, pocas palabras estaban en el huerto, pero dice la Biblia, comienza la Biblia diciendo que la serpiente era más astuta que todas y se acercó con Eva, no con Adán. Ahí vemos una parte en la que no se va por el más fuerte, entre comillas, o sino con el hombre que Dios le hablaba, sino con la mujer que era su ayuda idónea, o que es la ayuda idónea, mejor dicho. La engaña con sus palabras, con sutileza, le pone la fruta en la mente, en un pensamiento, y en el pensamiento surge la tentación para Eva. Eva ve el fruto y dice la Biblia que lo vio bueno, que fue agradable a sus ojos, y extendió la mano y comió, y olvidando los detalles de las restricciones de las que ocupó Satanás para engañar a Eva. Ella come del fruto, le da del fruto a Adán, y dice la Biblia que cuando comieron del fruto, los ojos de ambos fueron abiertos. Y cuando Dios se les presenta, les pregunta, no les dice otra cosa, solamente le pregunta, Dan, ¿dónde estás? Ni siquiera le dijo nada de la fruta, no le dijo nada. Simplemente le dijo, ¿dónde estás? Y él solito comenzó a decir todo. Y ahí es donde entra la ruptura de la relación Dios con hombre por haber desobedecido la ley de Dios, impuso castigo a la serpiente, impuso castigo para Eva y para la humanidad. Y Ok, desde ahí fueron desterrados del huerto del Edén. gracias. En síntesis, y por su modo, así es. Así es. Gracias, pastor. Gracias, pastor Alan, por este resumen que nos acabas de dar. Ahora, vean ustedes cómo ahí tenemos que ver la palabra de lo que los lectores originales oyeron. ¿Quiénes fueron los lectores originales de esta historia? Nos acabas de narrar, y muy buena narración que hiciste de Génesis 3, pero con tus lentes occidentales. Ahora, ¿cómo sería para los lectores de aquel tiempo esta situación? Es lo que nos tenemos que preguntar. Yo lo leí de esta manera, pero ¿cómo sería para los lectores originales? Voy a tratar de hacer un ejercicio y ustedes díganme si están de acuerdo o no. Eh, Primero, eh, el primer punto que voy a poner sobre la mesa aquí. Imagínense ustedes ahora que Adán y Eva estaban solos en el huerto. ¿Ustedes creen que dos personas solos en el huerto, cada quien anda por su lado? Si yo ahora que estaba aquí con la pandemia, que estuvimos mi esposa y yo, estamos pegados, estamos aquí pegados, no nos despegamos unos de otros. Éramos los dos únicos seres humanos en el mundo. Me parece que releyendo el texto varias veces, quiero que hagan este ejercicio si tienen la oportunidad. Me parece que Adán estaba ahí junto a ella. No más que Adán, no es que la serpiente desde mi punto de vista, fíjense cómo es una lectura que estoy haciendo ahora desde otro punto de vista. Es lo que quiero que aprendan a hacer. En la lectura, nosotros vamos a tener que aprender a preguntarle al texto y que el texto nos pregunte a nosotros. ¿Estaba realmente solo Eva o Adán estaba ahí como estamos siempre los hombres? ¿Qué estamos siempre? Sin capacidad de hablar. La que era aventada me parece que era Eva, ¿no? Es otra relectura. Lo que estoy haciendo aquí es una relectura y me pregunto qué pensaba un hombre de el momento donde estas maneras eran diferentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a preguntarnos cosas de esto. Entonces, yo acabo de hacer esta pregunta porque hacer esta pregunta es importante, no quiero meter aquí en conflicto ni nada. Fue excelente, gracias, Pastor Alan, porque así es como lo leemos, con los ojos que lo leemos. Fíjense, se debe aprender a oír la misma palabra en este tiempo y lugar. Es decir, ¿qué está enseñándonos Dios? ¿Qué está enseñándonos Dios? La gran enseñanza es que al hombre y a la mujer fueron engañados. Ujú. El hombre y la mujer fueron engañados. Y lo que tenemos que aprender es que ese engaño se llama pecado y desobediencia. Es lo que está en el fondo de todo esto. Entonces, es importante hacer una lectura desde este punto de vista. Dios decide usar casi toda clase de comunicación disponible
historias narradas, genealogías, crónicas, toda clase de leyes, varios géneros de poesía, proverbios, oráculos proféticos, adivinanzas, dramas, bosquejos biográficos, historias de la vida, parábolas, cartas, sermones y revelaciones. En todos ellos está la palabra de Dios y hay una enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender a entenderla. ¿Cuáles son las herramientas para aprenderlo? Aquí es donde vamos a entrar a la parte muy interesante. Vamos a aprender las dos herramientas básicas. La primera herramienta básica es la exégesis. Otra palabra interesante. La primera herramienta básica es la exégesis. Ahora bien, entramos aquí en la letra B que está ahí en la página 7 y dice, primera tarea, la exégesis. Vamos a explicar un poquito qué es la exégesis. Ahorita yo le pedí a mi esposa que me trajera un vaso de agua. Voy a dar este ejemplo antes de entrar ahí. ¿Todos están conmigo? ¿Todos están bien? ¿Todos tienen agua ahorita? ¿Sí? ¿Toman agua cuando están tomando clase o toman cafecito? Yo tengo las dos cosas, miren, aquí está mi cafecito y aquí está mi agüita, ¿verdad? Ya Mireya y Cusberto saben que siempre estoy yo con mi cafecito, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver el primer ejemplo. Cuando yo le digo a mi esposa y le mandé un WhatsApp, aquí de mi celular, tomo mi WhatsApp y dice, necesito un vaso de agua. Ese es un texto. Ahora, ¿cuál sería leerlo con los ojos del pastor Alan, con los ojos de Karina, de Aurora, de Janet? ¿Cuál sería? ¿Cómo interpretarían este texto tan sencillo en WhatsApp? Voy a suponer que yo comparto ahora este WhatsApp con ustedes y le digo, por favor, tráeme un vaso de agua. Ujú. Ese texto tan sencillo tendría tantas interpretaciones como las que aquí estamos. Alguna posible interpretación, ahorita me van a ayudar a ustedes a interpretar, pero una posible interpretación, ¿cuál sería? Ayúdenme ustedes, ¿cuál sería? Lo está pidiendo porque tiene sed. Esa es una interpretación, así es, Karin. Esa es una interpretación, está pidiendo porque tiene sed. Ahora, ¿eso es lo que decía el texto? No, así, ahí lo intuiste de lo que tu conocimiento previo tienes, es decir, con los ojos que tú tienes. Vamos a ir más en esa exégesis. ¿Cuál es el sentido original del texto? Otra idea, por favor. Ya me dio sed. Que nada más pidió el puro vaso. Que nada más pidió el puro vaso, ¿de acuerdo? Si es otra interpretación. Todas las interpretaciones que están dando son exactamente una interpretación. Queremos ir al fondo, al exégesis. ¿Cuál era el sentido original del texto? Ujú. Que no hay vasos de agua, son de plástico. No es cuando lo aventó, no es cuando lo aventó, echaron a buscar los papeles. Que no hay vasos de agua, solo hay vasos de vidrio, Ok. de plástico. Ok, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita esa parte que acaban de decir por ahí es interesante porque lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la hermenéutica y con las reglas que hay de interpretación. ¿De acuerdo? Ahí guárdenme ese comentario que es buenísimo ese comentario. Ahora, la exégesis es que yo tengo que tomar las pastillas y necesito el vaso de agua para tomar la pastilla. Ese es el origen del texto. Lo demás fue lo que yo pensé de lo que decía el texto. ¿Queda clarísimo eso? Ujú. ¿Qué es exégesis? Vamos a ir al exégesis, por favor. Entonces, vamos a ir al exégesis leyendo, por favor, el punto del vaso de agua, teniendo el vaso de agua como, como ejemplo de lo que está pasando. Vamos al texto mismo. ¿Alguien me ayuda con el primer párrafo de la letra B? Dice la exégesis es el estudio. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. Es el intento de oír la palabra como debieran haberla oído los destinatarios originales, para hallar la intención original de las palabras de la Biblia. Ahí está.
Ese párrafo, subrayo, es muy importante. ¿Qué era originalmente lo que decía cuando estábamos hablando del vaso de agua? La tarea exegética tendría que tener un trabajo de investigación y de conocimiento. Alguno pudo haber dicho, yo vi que el hermano Nahum, el maestro Nahum, cuando estaba en su casa pidió agua Bonafón. Entonces la agua que está pidiéndole a la esposa es agua Bonafón, pero esa no era lo original, esa es una interpretación. Ujú. Otro pudo haber dicho, no existe vasos de agua, este vaso que le trajo es de plástico. También es correctísimo, pero resulta que en el español, que es maravilloso, hay algo que se llama la regla de lo tácito. En esa regla de lo tácito, nosotros nos damos permisos, y la Real Academia lo da, y cuando alguien pide un vaso de agua, se supone que es un vaso que contiene agua que está en cualquier recipiente. No tenemos que dar toda esa explicación. Entonces, eso también es correcto e incorrecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso entra en juego cuando interpretamos un versículo bíblico. Cuando nosotros tomamos la Biblia y vamos a Génesis capítulo 3, y Génesis capítulo 3 dice, y le dio de comer también a su esposo, Adán, que estaba con ella, y dice la palabra, estaba con ella, esa interpretación es una interpretación que yo doy desde mi punto de vista. Estaba con ella porque siempre la acompañaba, estaba con ella porque ahí estaba callado, estaba con ella porque estaba diciéndole sí a la serpiente también. ¿Se dan cuenta? Ese es todo el proceso de la exégesis. ¿Qué dice el texto antes? Fíjense bien lo que voy a decir, esto es importante. ¿Qué dice el texto antes de que yo lo leyera? Aunado a esto que me acaban de leer, podríamos decir exégesis, y lo puedo anotar aquí en mi manual, en la parte blanca que tengo aquí arriba. Exégesis es el que dice el texto antes de que yo lo leyera, antes de que mis ojos pusieran. ¿Qué decía el texto en el original? Exégesis es exactamente la palabra griega que significa esto. Exe, dentro de Génesis, origen. ¿Cuál era el origen de la palabra? ¿De dónde estaba surgiendo la palabra? ¿Qué dice el texto exactamente antes de que yo lo leyera? Antes de que saliera de mi WhatsApp, necesito un vaso de agua. ¿Qué estaba pensando mi cabeza? Porque tengo que tomarme la pastilla. Ujú. Entonces, ese es un trabajo de investigación que tenemos que hacer. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero necesario. Siguiente párrafo, por favor. ¿Alguien lo tiene? En cierto modo, y la letra A y B, por favor. En cierto modo, todos somos exégetas. El problema es saber si uno es un buen exégeta o no. Esto depende de dos prácticas. Inciso A, hacerles exégesis simple, no solo los pasajes difíciles. Ejemplo 1. Ejemplo, primera a los Tesalonicenses 5:22. ¿Significa no hablar con otra persona que piensa diferente? Inciso B, usar la mejor fuente disponible. Ejemplo, Marcos 10:25. No existe una puertita en el muro de Jerusalén llamada Ojo de la Aguja. Ok, vamos a ir a ver esos dos ejemplos, a explicarlos porque ahí están muy, muy tácitos, ¿verdad? Están como el vaso de agua, el vaso de plástico, están muy tácitos, los vamos a explicar, pero antes voy a regresarme un poquito para atrás y decirles el ejemplo que estuvimos poniendo. ¿Qué necesitaban para hacer la exégesis que ustedes hicieron? Fue una exégesis. Todos los que me dieron su opinión fue una exégesis, y por ser una exégesis fue correcta. ¿Qué necesitaban para hacer una exégesis correcta del texto que le mandé a mi esposa por WhatsApp? Lo que necesitaban era conocerme a mí, conocer a mi esposa, saber que yo tomo pastillas, saber que a las 9 tomo la pastilla, a las 9:15, a las 9:30, y saber que posiblemente estaba pidiendo, posiblemente, esa pastilla es agua para tomar la pastilla. Ujú. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un conocimiento más profundo de las cosas. Cuando yo en la iglesia
pido que alguien, y le digo, alguien que tenga un versículo bíblico, y alguien lee el Salmo 23:1, y le digo, ¿y qué piensas de este pasaje? La exégesis que va a ser una mala exégesis, porque no estudió, no revisó, no tuvo tiempo de hacerlo, no tenía las herramientas adecuadas para hacerlo, no sabía. ¿Qué tuvo que pasar? Vean ustedes, tuvo que pasar esto. ¿Alguien me ayuda? Eh, Aquí voy a empezar a usar la censura. Alan, estás castigado por 2 minutos y no puedes participar. No es cierto, pastor, es broma. Quiero que los demás participen, pierdan el miedo. ¿Alguien me lee primera Tesalonicenses 5:22, por favor? Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Una posible interpretación o una exégesis sería lo que está aquí entre paréntesis. Significa no hablar con otra persona que piensa diferente. Yo leo, absteneos de todo especie de mal. Y entonces llega un señor y me toca la puerta y me dice, oiga, yo soy jardinero, pero trae un cigarro en la boca. No lo digo, Primera Tesalonicenses 5:22. No le abro la puerta. ¿Será esa una interpretación o será una interpretación que estoy dando a priori? Así sin saber. ¿Qué está diciendo Pablo antes de que yo viera el texto cuando dijo absteneos toda especie de mal? Una posible solución es conocer el contexto. ¿Qué sería el contexto? Lo que dice alrededor. Conocer quién eran los tesalonicenses, conocer cómo Pablo los conoció, saber cómo era la cultura de la maldad en ese tiempo que estamos hablando. Otra persona que no sea Karina ni Aran, me lee, por favor, el pasaje de Marcos 10:25. Aquí también es muy interesante este ejemplo. ¿Les escucho? Más fácil es pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar en el reino de Dios. Ok, es un pasaje, gracias Janet, es un pasaje conocido. Y este pasaje tuvo el siguiente problema. Fíjense, les voy a contar lo que pasó. Este pasaje, por ahí un escritor del siglo pasado, del siglo XX, dijo que había una puerta en Jerusalén que se llamaba el ojo de la aguja y que este pasaje, inclusive yo algunas veces repetí esta frase que alguien dijo, y este pasaje se refería a esa puerta que era una puerta muy angosta. Y resulta que en la arqueología de los muros de Jerusalén no existe esta puerta. Fue una interpretación que alguien dijo, ¿verdad? Qué tremendo que alguien escriba algo que pensó que era verdad y las demás personas lo tomen por verdad. Esto es realmente increíble, ¿no? Es realmente increíble. Voy a hacer una crítica constructiva de lo que pasa cuando nosotros tenemos autoridad y decimos cosas. En una ocasión, y no voy a decir el nombre, una persona que se dedicaba a cantar y que tenía una pues fama muy importante, dijo que era la frase algo así, ni una hoja del árbol se cae si no es la voluntad de Dios, como dice el Evangelio. Y alguien que estaba escuchando, que había leído los evangelios, dijo, oye, eso no lo dice los evangelios. Y entonces él dijo, pues si no lo dice, lo debieron haber escrito en los evangelios. Es decir, hay muchas cosas que nosotros repetimos simple y sencillamente por una razón. La repetimos porque alguien lo dijo. Entonces, ¿qué necesitamos? Contéstenme ustedes, dos personas, para hablar acerca de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. A veces nos da miedo predicar, pues decimos, voy a decir una barbaridad. No se preocupen. A lo largo de mi vida yo he dicho muchas herejías y muchas cosas que no son verdad.
y no pasa nada. Podemos corregir. Nosotros somos seres humanos y fallamos. Lo que tenemos que hacer es empeñarnos en conocer más la palabra de Dios para decir las palabras correctas. Yo recuerdo que hay muchas palabras que se ponen de moda entre nosotros los evangélicos o cristianos. Una de ellas que empezó a surgir cuando yo estaba estudiando teología hace muchos años era como dice el original griego. Y yo varias veces lo dije y ni sabía pronunciar el griego porque no había estudiado griego, pero yo decía, como dice el original griego, y lo decía. Y estaba bien, no era una herejía, era una situación de mi propia ignorancia y estaba bien. Pero un día que descubro que no había original griego que pudiera consultar. Cuando yo empecé a estudiar y investigar, me di cuenta que el griego más antiguo era el de Erasmo, que era el del año 1500, donde se basaba la traducción de la Biblia. Ahorita vamos a hablar de ello. Y este original no era el original griego. Teníamos que decir, los escritos más antiguos a los que tenemos referencia del año 1500 en el griego más antiguo que tenemos, dice de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos que tener miedo, pero sí, regresando al manual, tenemos que darnos cuenta. Qué tremendo. ¿Qué les pareció? Quiero varios comentarios del ojo de la aguja, que dice en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. Dice que es más fácil y se estaba refiriendo, si investigamos un poco, a un dicho común que había entre los judíos en ese tiempo. Hay escritores bíblicos que tienen, que se refieren a dichos de ese tiempo. ¿Qué les parece este momento? Ya levantado el castigo, Alan, ya puede opinar, Alan. Y también, Karina, ya pueden opinar. Ya, ese nomás era bromita. ¿Qué les parece ese dicho? ¿Qué piensan de esto? Varias opiniones. Adelante. Pueden opinar, ¿eh? Sí, sí se dan cuenta que pueden prender sus micrófonos, ¿verdad? Sí, maestro, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Yo noches. no sé en dónde llegué también a escuchar en una de las predicaciones que de alguna hermana que compartió, y decía eso, ¿no? Decía que era una puerta de Jerusalén, y nosotros decíamos, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque a veces lo ignoramos, como dice maestro. Y ese dicho, por lo mismo de que decimos, oh, pues lo dijo un maestro, lo dijo un profeta, te da creabilidad y dices, pues lo sigues repitiendo, pero es lo que decía usted, ¿no? Tenemos que conocer más la Biblia para que hablemos conforme a la Biblia, no conforme a lo que escuchamos. Muy bien. Gracias, Mireya. Otra opinión. Antes de otra opinión, dejen decir un dicho que a veces, para decir, dice en la Biblia, tengo que decir dónde lo dice y por qué lo dice. Apúntelo ahí donde estamos. Cuando yo digo dice en la Biblia, tengo que decir dónde lo dice y por qué lo dice. Otra opinión, por favor. ¿Le ha pasado algo así? Yo, Adelante. sí, como dicen, no sé, hay que aprender a leer la Biblia, porque por ejemplo, yo la primera vez que escuché esto de que es más fácil que entre un rico no, digo, que entre un camello ¿cómo dice? ¿Por el Por el, ojo de la aguja? por el ojo de la aguja que un rico, yo decía, ¿y cómo van a meter a un camello por el ojo de una aguja? Pero yo me figuraba una aguja con la que uno cose. ¿No? Entonces sí decía yo, no, como va a ser súper difícil, pero yo no sabía de esto De la, hasta mucho tiempo después supe de la puerta. de la puerta que no Sí. existe. Ajá, pero sí dicen, no, bueno, pues hay que aprender a leer y a entender. Sí, recuerden lo que les dije, hay frases que son dichos que utilizan del tiempo. Por ejemplo, fíjense una frase que usábamos antes. Voy a poner dos ejemplos. Le cayó el 20. Ahora yo le digo a mi niña, a mi nieta, digo niña, pero es mi nieta. Le digo, ¿te cayó el 20? No me entiende, no entiende que era una moneda que se ponía en un teléfono. Eso no existe en su imaginario, ¿se dan cuenta? Cuando a mí mi abuela me decía, es meterte en camisa de 11 varas, a mí no me daba ningún sentido. Las varas eran las medidas con que hacían, eran las regletas, así de hecho de casi 1 metro, que usaban para coser.
Entonces decían camisa de 11 varas, imagínense, meterte en camisa de 11 varas, pues no puedes, es un camisonón gigantesco. Eso no me hace sentido, o sea, han dichos populares. Cuando la Biblia dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, está pensando en una aguja del tiempo de Jesús y un camello que no cabe por el ojo de una aguja. No está pensando en una puerta, porque no existe una puerta. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra opinión para terminar y seguimos? Vamos bien de tiempo, pero tenemos que seguir. ¿Alguien me lee otra opinión y alguien prepara la lectura de la página 7 donde empieza en su nivel más elevado y termina hasta 2 rayitas? Por favor, ¿alguien lo prepara? ¿Hay alguna otra opinión sobre esto? Yo varias veces escuché en predicaciones de pastores, de ministros, ese comentario explícito, o sea, explícitamente lo comentaban, que era, esa expresión hacía referencia a que era una puerta que había en Jerusalén, o que era una puerta angosta, sobre donde solamente pasaban mercaderes y cosas así, pero la nota aclaratoria con la que era la justificación era el contenido real de lo que significa ese pasaje, a lo que estaba refiriéndose, que es muy difícil que una persona que tiene todo económicamente hablando, una persona rica, abandone todos sus bienes y todo lo que posee para seguir a Cristo Jesús. O Así sea, es. ahí es como que donde tú entendías lo que era la interpretación de la escritura, no profundizabas en imaginarte una aguja y un camello pasando, sino el que tenías que tomarle importancia era el hincapié de que siempre se hace en los mensajes, el hincapié del mensaje de que era más fácil a cualquier persona que no posee nada cuando dice el Señor Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, a decir, no, pues es que tengo que abandonar todo, mi papá, mi mamá y todos, y seguir a Cristo y vivir mi vida de acuerdo como quiere Cristo, pero sin trabajar. Ahí es un concepto erróneo. Entonces, la interpretación correcta o la justificación para esa parte era lo que importaba de ese pasaje y no el imaginarse el camello pasando por una puerta. Así es. Imagínese usted cuando lee todo el contexto y lee el libro de Marcos, donde dice que un joven rico se le acercó y le dice, ve y vende todo lo que tienes y luego me sigues. Y posiblemente esa es una interpretación que a lo mejor no es una exégesis correcta, pero ya también lo he leído de algunos autores. Ese hombre era el mismo Marcos que está escribiendo el mismo Evangelio de Marcos y dice, y el hombre se entristeció porque tenía mucho y se fue. Y dice que Jesús le amó cuando se fue. Esa parte, ¿no? O sea, no es lo difícil. Jesús nos sigue amando, tengamos o no tengamos las cosas. El problema es que las cosas, en este caso el dinero, la riqueza, estorba. No es que sea malo o bueno. En este caso es estorbo como cualquiera de las cosas que tenemos. Bueno, no vamos a predicar aquí, dejemos un momento esto. Vamos, ¿quién me va a leer, por favor? Nos quedamos aquí, vamos a leer. ¿Sí? ¿Quién quiere leernos? Adelante, La exe- adelante. la exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. ¿Me permites un Eh, momento, y sí? Te sí, brincas unos renglones donde dice para que podamos avanzar. En su nivel más elevado, perdón, sí, sí, hasta se donde me termina la rayita. Sí, por favor, gracias, sí. dice, en su nivel más elevado, la exégesis requiere el conocimiento de varias cosas: los idiomas bíblicos, los fondos culturales, sémico, judío y griego, semítico, judío y griego, la determinación del texto original cuando los manuscritos tienen varias versiones. Sin embargo, se puede aprender a hacer una buena exégesis aunque no se tenga acceso a todas estas habilidades y herramientas. Nunca perdamos de vista este principio hermenéutico. Dios habló para ser entendido. Él no nos habló en idioma extraterrestre. Puede que haya cuestiones que no nos queden claras, pero el mensaje central de la Biblia y la mayoría de las porciones bíblicas nos son sumamente comprensibles.
La clave para la buena exégesis es aprender a leer el texto con cuidado y hacer las preguntas apropiadas y fundamentales sobre el contexto histórico y literario que estaba pasando en ese tiempo y sobre el contenido. Gracias, y sí, muy interesante ahí, porque nos dice, sí, hay que tener un equipaje, llamamos en términos de técnicos un bagaje, que es la misma palabra, un equipaje muy grande, pero al final no es necesario todo esto. Tenemos el Espíritu Santo y hay dos cosas básicas que nos dicen ahí. Las dos cosas básicas es el contexto y el contenido. Es decir, qué tiene alrededor el texto y qué dice realmente el contenido. Vamos a ver el contenido histórico, ¿sí? Dice aquí el contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con varias cosas. Vamos a revisar, vaya poniendo palomita. La primera cosa, la época y la cultura del autor y sus lectores. Eso es importantísimo. No es lo mismo leer el libro de Job que leer el Apocalipsis. ¿De acuerdísimo? Segundo, los factores topográficos, particularmente en de un terreno, ejemplo, montes, valles, etcétera. Hay lugares que son importantes. Por ejemplo, cuando dice este pasaje hermoso del Evangelio que dice que Jesús se quedó orando en la montaña, conocer cómo era ese lago donde iban cruzando, donde había vientos, y Jesús les miraba desde lo alto, veía la tormenta y sabía que se iban a tener un problema y dice que los alcanza y tiene que caminar sobre las aguas. Todos estos acontecimientos nos llenan de riqueza. Ujú. Eh, Dice geográficos y políticos, muy importante qué estaba pasando, la situación política en esos momentos, en los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, tenemos todos estos acontecimientos que tenemos que saber de la historia de todo esto, qué estaba pasando en Egipto cuando el faraón, todo esto nos ayuda la política. Son equipaje, bagaje que vamos haciendo conociendo el contexto. ¿Qué vamos a tener que hacer con esto? Vamos a tener que enviarles un librito que se llama Usos y Costumbres Bíblicos, que están en PDF, que voy a compartir con ustedes. Eh, lo voy a buscar, lo tengo en PDF, se los voy a mandar. Este no es un libro para leerlo, es un libro para que lo tengan ahí en su computadora. Si quieren imprimirlo, lo pueden imprimir y cuando buscan la palabra, la van a buscar y van a ver cuál es el exégesis. Por ejemplo, San Juan nos dice, yo soy el buen pastor. Y entonces usted dice, ¿cómo eran los pastores en ese tiempo? ¿Por qué dice Jesús es el buen pastor? Y usted va a buscar los oficios más degradantes del tiempo de Jesús. Y los oficios más degradantes del tiempo de Jesús era ser carnicero, porque tenían que tocar la sangre y les contaminaba. Y el otro oficio que era terrible era el de ser pastor. ¿Por qué? Porque ellos estaban coludidos con los sacerdotes del templo que eran corruptos y tapaban las ovejas que tenían defecto, que no podían ser para el sacrificio. Eso lo dice en Usos y Costumbres Bíblicos, lo dice un estudioso de la historia como es un señor que se llamaba Jeremías. Cushing era el apellido. Este hombre dice, y tapaban la mancha del carnero, le ponían cal, ¿verdad? Y lo vendían como cordero, y por eso todo mundo odiaba a los pastores. Además de que los pastores dejaban que las ovejas se fueran porque no eran dueñas de las ovejas, entonces les importaba un cacahuate las ovejitas. Entonces, el peor oficio que había era ser pastor. Cuando Jesús proclama en San Juan, yo soy el buen pastor, tenía todo este contexto del texto que lo dice. ¿Entiende esto? Dedito arriba, los que están conmigo. ¿Vamos bien? Sí, es importantísimo conocer el contexto, ¿verdad?
Y dice, la pregunta más importante del contexto histórico, sin embargo, tiene que ver con la ocasión y propósito de cada libro de la Biblia. La Biblia, biblos, ¿verdad? La palabra biblos es esta palabra biblioteca, librería de varios libros. Es un error pensar que leer la Biblia es irse de Génesis 1 a Apocalipsis 22, 21. Tenemos que tomar, como yo agarro y tomo aquí uno de los libros, y cuando tomo uno de los libros, lo tomo, lo saco de la librería, de la biblioteca, y entonces lo tomo así. La Biblia es un conjunto, cuando dice aquí Biblia es un conjunto de libros que yo tengo. Yo tomo este libro, ¿verdad? Y este libro que tomo aquí, pues es un tabique, ¿verdad? Obras selectas de Shakespeare en español, afortunadamente, y yo lo leo. No leo todas las obras de Shakespeare, no leo toda la literatura inglesa. Tengo que tomar una parte para entender. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues empezar con con Lucas y Hechos. ¿Cuándo vamos a empezar? Ya, tenemos que empezar a leer Lucas y Hechos para entender que estos dos que están en un solo, en dos libros, es un solo libro escrito a este amigo de Lucas, ¿verdad? Al excelentísimo Teófilo, y está para ser leída esta narración. Entonces, esa es la parte. ¿Alguien me ayuda, por favor, con el contexto literario? Las palabras solo tienen significado en oraciones, y estas solamente tienen significado en relación con las oraciones que las anteceden o las siguen. Se debe tratar de seguir los pensamientos del autor. ¿Qué dice el autor y por qué lo dice en cierto momento o lugar? Después de hallar la respuesta, ¿qué dice el autor enseguida y por qué? Ejemplo, veas el contexto de Filipenses 4:13. Vamos a ver Filipenses 4:13. ¿Alguien lo tiene, por favor? Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. ¿Cuál sería su contexto? Pues que este pobre hombre lo habían declarado muerto en vida y lo iban a llevar al patíbulo para ser sacrificado. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier cosa que me pase, la voy a poder enfrentar. Ese es el contexto. Ujú. Entonces ahí es terrible. Pasamos a la hoja número 8, por favor. ¿Vamos bien? Ya tenemos. Excelente. Dice, la pregunta de contenido tiene que ver con los significados, las palabras y las relaciones gramaticales en las oraciones. Tenemos que tener cuidado con esta parte. No necesitamos saber gramática española para leer la Biblia y para interpretarla, pero es una buena herramienta y nos ayuda mucho. ¿Cómo podemos empezar? Pues con lo básico. Ujú. Con lo básico, vamos a ir, por ejemplo, a cualquier parte de esta. Bueno, esta biblita no me ayuda mucho, pero porque tiene una letrita que ya no alcanzo a leer yo. Pero si tenemos una Biblia, alguien va por favor al Salmo 23:1, por favor lo lee. Ahorita nos salimos un poco del guión. Alguien lo puede ver. ¿Qué dice ahí? Jehová es mi pastor y nada me falta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Lo tienes ahí a la vista, hermana? No, me lo sé de memoria. Está en el de memoria, ok. Qué bueno que lo sabes de memoria. Ujú. Jehová es mi pastor Sí. y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, este es el texto que no sabemos de memoria. Ahora, ¿cómo lo podemos analizar gramaticalmente? Pues muy sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que es algo, ¿verdad? Y eso hace que nada me falte, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos que hay elementos involucrados en ese salmo que estamos ahí. Vamos a otro versículo que nos sabemos de memoria, que es, por favor, San Juan 3:16, por ejemplo, también no lo sabemos de memoria, pero vamos a verlo de cerquita. ¿Alguien lo tiene en la Biblia? Ujú. Tiene su Biblia ahí a la mano, en papel sería mejor. Si es versión 60 mejor, nos ayuda mejor. Ujú. ¿Quién lo tiene?
Parece que por ahí Mireya lo está buscando y la veo de repente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente, Janet. Ahora, dime, ya lo tienes ahí en papel, ¿verdad? Ahora dime, ¿tiene comas? ¿Tiene puntos y apartes? ¿Cómo está la construcción gramatical de tu texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo? Ok, excelente. ¿Te das cuenta? Entonces sí tiene una construcción gramatical ya expresa. Vuélvelo a leer, por favor, esa primera antes de la coma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa coma significa que lo que va a ser siguiente es la explicación por qué amó o en qué forma amó. Ujú. Ahora, esto es muy bueno. Ahí ya, con eso quiero que vean cómo gramaticalmente, sin saber mucho de gramática, podemos estar hablando de esto. Vamos a ir a Mateo capítulo, estoy diciendo versículos de memoria que yo sé que ustedes se saben. Mateo 5. ¿De qué nos habla Mateo 5? Por favor, ahí, Janet, tú estás ahí cerquita de Mateo, puedes ir a Mateo capítulo 5 y ahí vamos a hacer una pequeña exégesis del libro de Mateo capítulo 5. Esto no lo traía preparado, pero es algo que hablo constantemente con las personas. Mateo capítulo 5 es el sermón de la montaña. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Haz un alto, haz un alto ahí. Tenemos una escena narrativa, ¿verdad? Cuando abre su boca les enseña a sus discípulos. Tenía a sus discípulos cerca. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿verdad? Fue lo que le dices el verbo ser, pero en presente. Es el reino de los cielos. ¿Ese verbo en qué tiempo está? Presente. ¿De acuerdísimo? Eso es maravilloso, porque aquí estamos haciendo ya una construcción gramatical de las cosas. No vamos a ir más adelante, podemos ir a temas más profundos del versículo, pero hasta ahí está perfectísimo. El verbo es. Sigue leyendo la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ok, ahí el verbo está en presente. No, en futuro. Está en futuro. Bien, no sabemos mucho de gramática, pero nos damos cuenta que el primer verbo está en presente y el segundo está en futuro. Ujú. Entonces, eso es muy importante. Gracias, gracias por tu lectura. Eso nos ayuda mucho. ¿Se dan cuenta entonces cómo es importante lo gramatical? No se metan en un curso de gramática española ni nada de esto. Esto es natural en nosotros. Nos damos cuenta dónde está la extensión. ¿Alguien me ayude que me quedé en el punto 8 hasta el final? Los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que necesitamos para una buena exégesis? Tenemos 4 instrumentos principales. Los instrumentos. Para hacer una buena exégesis, esos instrumentos son de mucha ayuda. Un buen diccionario bíblico, un buen manual de la Biblia, una buena traducción bíblica, buenos conocimientos bíblicos. Comentarios. Ok, de acuerdo. Entonces son 4 elementos que tenemos que ir teniendo. Un buen diccionario bíblico. También. Otra cosa que prometo y cumplo. Usos y costumbres bíblicos, diccionario bíblico. También tenemos en PDF. Puedo socializarlo con ustedes para que lo tengan. ¿Qué otra cosa tenemos? Un buen manual de la Biblia. ¿Qué significa un buen manual de la Biblia? Un buen manual de la Biblia, ese sí no se los puedo compartir porque está en papel, pero un buen manual de la Biblia es cualquier libro que exprese cómo fue construida la Biblia o cuál es un panorama general de la Biblia. Hay algunos buenos de ellos. Voy a recomendar uno de ellos, ¿verdad? Voy a recomendar uno de ellos para que lo consigan. Este buen manual se llama
eh, ah, es para leer el Nuevo Testamento y para leer el Antiguo Testamento. Carpentier, así como suena. Prometo ponerlo en el grupo, el título y el nombre correcto, y lo pueden conseguir en libros usados, en librerías de por ahí, o buscarlo en internet y a lo mejor lo consiguen en PDF. Entonces, ese es como un panorama de la Biblia, ese es un manual de la Biblia. ¿Qué otra herramienta puedo tener? Una buena traducción de la Biblia. Nos lo saltamos porque ahorita lo vamos a ver en la última parte de nuestro trabajo. Y un buen comentario bíblico. Hay buenos comentarios bíblicos. También voy a mandar un buen comentario bíblico, que es el comentario bíblico latinoamericano. Es otro que les tengo que mandar. Y comentario bíblico latinoamericano. Y este está escrito por varios teólogos latinoamericanos y muy recomendables algunos de los libros. ¿Qué nos dice este? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que me ayudó a mí mucho. En una ocasión tengo aquí un libro, tampoco se los puedo mandar porque está, pero seguramente está, que se llama El Libro de los Hebreos. No me voy a parar a enseñárselos, pero pues no sé si está ahí. Pero este libro es maravilloso porque este libro empieza a decir: nadie sabe quién escribió el libro de los Hebreos, pero posiblemente pudo ser cualquiera de las personas. Una de las personas que pudieron escribir el libro de los Hebreos es como se llama en nuestro instituto bíblico, que nosotros somos Aquila y Priscila. Y posiblemente fueron ellos dos o la propia Priscila. Pero como no se permitía que las mujeres escribieran y dieran opinión en ese tiempo, pues omitió. Pero tenía el conocimiento y habla de personas que conocían a Pablo, entonces es posiblemente escrito por Priscila. Además de esto, el libro no es una carta, es un sermón gigantesco, como se usaban en ese tiempo. Y uno empieza a leer el libro de los Hebreos como sermón y es una riqueza. Empezar en el Hebreos 1:1, ¿verdad? En los postreros tiempos y terminar con la galería de la fe, y uno puede disfrutar una lectura maravillosa del libro de los Hebreos como si estuviera escuchando un sermón del siglo primero, ¿no? Entonces, ese comentario bíblico me abrió mis ojos para poder ver una panorámica diferente de la Biblia. Un buen comentario bíblico te ayuda muchísimo. Y por último, dejamos el tema de la traducción porque lo vamos a ver al final. Queridos hermanos, ya me cansé y se me acabó el café. Vamos al siguiente tema. Voy a ponerlo acá en mi pizarra electrónica. Brincamos aquí a este tema. Lo dejamos aquí, listísimo para ver enseguida. Y tenemos un minuto escaso para que se paren, estiren las piernas. Por favor, voy a poner mi pantalla así para que ustedes vean cómo le vamos a hacer. Por favor, los que les duelan los dedos, los que les duela el cuello, los que les duele el cerebro, ¿ah? Sobes el cerebro, ¿verdad? En este momento, prenden sus cámaras todos, quiero ver cómo se soban el cerebro, de dónde se soban, de donde se soban el cerebro es donde les duele, ¿verdad? Todos prendemos nuestras cámaras, si es posible, entonces ya se soban el cerebro, voy a ponerlos aquí para sacar la foto, un segundo, y aquí los tengo a todos, ahí están todos. ¿Quién va a prender su cámara? Todos, por favor, tienen 2 segundos para prender su cámara. Ya se les va el tiempo. No prendieron su cámara. ¿Qué les pasó? No van a salir en la foto. No van a salir en la foto. No van a salir en la foto. ¿Quién me faltó la cámara? Uh, anda buscando dónde prender la cámara. Va a aparecer su nombre nada más. ¿Listos? Pero sonriendo, hermano, sonriendo. Como si fueran, este... No sé cómo activar la paz, perdón. Ah, no te preocupes, hermana. Aurora, Marlene, déjame ver, aquí estás. No te apures, hermana, no te apures. No pasa nada. Ya otro día la Sí, paz, disculpe. No, 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 para nada. Aquí pasa cuando sucede. ¿Listos? 1, 2. Ah, salieron en la foto, ni modos.
Luego se las paso. Dejen grabarla para que no se me pierda. Ahora sí pueden pararse, apagar su cámara. Mireya, pusiste el dedo cuando se. Bueno, ya te conocemos, Mireya y Cudberto. No se apuren, así pasa. Párense ahora sí, todos pueden pararse, ya tenemos el minuto y regresan rápidamente aquí mientras yo hago la grabación de mi archivo de evidencia de hoy, día 25, y lo mandamos ya rápidamente. Ya se pararon, regresen por favor. Regresen por favor. Vamos rápidamente. Bien, estamos ahí en la página 8. Ahora, bien. Si nuestra tarea era exegética, hicimos una exégesis. Ahora nuestra siguiente tarea, bueno, ahí me veo tapado de la cara, pero vamos a este lado para vernos. Ahí estoy. Ahí estoy. Voy a ponerme acá para que se grabe. Nada más yo ya le saqué la foto. Estoy. Voy a poner aquí por si alguien más habla. Bien, miren ustedes, aquí tenemos el siguiente punto. ¿Qué dijimos que era la exégesis? Era qué dice el texto antes de que yo lo leyera. Si yo no hago una buena exégesis, a eso se le llama eisegesis, no exégesis, sino eisegesis, eisegesis, que quiere decir no sacar del texto, sino meter al texto. Entonces, tengo que tener cuidado con esto. Pero además, tengo que hacer un trabajo muy importante, que es el trabajo hermenéutico, mis estimados hermanos y hermanas. Este trabajo hermenéutico tiene que ser un trabajo que, en corregir aquí mi pizarra electrónica, se me separó esta palabra que tenemos aquí, que es la palabra hermenéutica, en la cual vamos a trabajar los siguientes minutitos, 15 minutitos, así que es rapidísimo la palabra hermenéutica. Empiezo con que alguien me ayude a leer. Aquí los versículos los vamos a ir no leyendo porque tienen un mero significado de ejemplo, pero alguien me lee el párrafo 1, 2 y 3 de la parte llamada segunda tarea, la hermenéutica. Por favor, cualquiera de ustedes. Aunque la palabra hermenéutica de ordinario cubre todo el campo de la interpretación, incluso la exégesis, también se usa en el sentido más limitado de la búsqueda de la importancia para los tiempos de los textos antiguos. El único control apropiado de la hermenéutica se encuentra en el propósito original del texto bíblico. Por eso necesitamos empezar con la exégesis. Ejemplo, primera de Corintios 15:29, bautismo de los muertos, Marcos 16:18, serpiente. Tercera de Juan, prosperidad, primera de Timoteo 2:5, rechazo de la divinidad de Jesús, Jueces 11:29-40. Queremos saber lo que la Biblia significa para nosotros, pero no podemos darle el significado que nos gusta y luego atribuírselo al Espíritu Santo. No se puede hacer que el Espíritu Santo se contradiga, y él fue quien inspiró el texto original con un propósito original. Por tanto, él nos ayudará a descubrir ese propósito original. Un texto no puede significar lo que nunca significó. Gracias, gracias. Hasta ahí vamos a dejar. Gracias por tu lectura, excelente, porque este texto, que está un poco complicado, lo que nos está diciendo es que no podemos tomar un pedacito de la Biblia y con eso hacer nuestra propia interpretación de la Biblia. Aquí viene la primera regla hermenéutica. Hermenéutica ahora significa
¿qué me está diciendo a mí el texto? Escribimos. ¿Qué es hermenéutica? Donde dice la tarea hermenéutica es qué significa o qué me está diciendo a mí el texto. La palabra hermenéutica viene del griego que quiere decir mensaje. ¿Qué mensaje me está dando y qué mensaje yo transmito con el texto? Aquí puso varios ejemplos, ¿verdad? Y hay un momento donde dice, voy a poner el ejemplo de Marcos 16:18, que dice así como eh, la serpiente fue levantada en el desierto en los tiempos eh, de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de su crucifixión, Jesús en el libro de Marcos, capítulo 16, y al final de Marcos, cuando viene la crucifixión. ¿Qué está diciendo este texto? Que debemos poner una cruz en nuestro pecho, como interpretan algunos. No estoy juzgando su interpretación y su fe, simplemente eso es realmente lo que está diciendo el texto, o está hablando de un momento donde dice, así como ese ejemplo va a ser el mismo que yo voy a ser levantado para ser crucificado. En primer lugar, no había cruces en el tiempo de Moisés. Está diciendo de levantar algo como un ejemplo, como un estandarte. La misma serpiente que fue levantada, de esa misma manera yo seré levantado del suelo, puesto en vilo, colgado de clavos para morir por tus pecados. Entonces, esa es una hermenéutica. Ahora, muy importante aquí la cuestión idiomática. ¿Qué es esto de idiomática? El giro que damos al lenguaje cuando nosotros hablamos. Es muy importante que nosotros veamos. Todas las traducciones trabajan con los siguientes términos: idioma original, hebreo, griego o arameo. Es decir, fueron traducidos de cualquiera de estos idiomas. Y fueron traducidos al español en un tiempo específico. Ahorita vamos a hablar de traducción. Doy un ejemplo muy radical y muy fuerte desde mi punto de vista. Cuando yo leo la Reina Valera o Casiodoro de Reina 60 en el Antiguo Testamento y me habla de la palabra ramera, que significa prostituta en nuestro español moderno, está hablando de un tiempo cuando fue traducida en el año 1500 aproximadamente por Casiodoro de Reina, y donde las prostitutas, para saber dónde estaban, ponían fuera de sus casas ramas. Por eso eran llamadas rameras. Pero nada que ver con el idioma original. Las personas que en 1500 leían esto lo entendían. Otro ejemplo, en el libro de Ruth. En el libro de Ruth resulta que está ahí Noemí, y ya está sin esposo porque se quedó sin esposo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un hombre que se llama Boz, y pasa y su pariente es el que le corresponde y le dice, hey, fulano. Y la palabra fulano es una palabra del árabe. No tiene que ver con la palabra original, era la palabra que entendían. Los traductores tienen que usar palabras que entendamos nosotros, idioma receptor, nuestro caso, el castellano. Aquí viene un ejemplo que me gusta mucho, que es muy bonito. Se los voy a contar a, a reserva de que me pase después unos minutos. Pero hay un señor, maestro mío, que se llama Carlos Martínez. Y Carlos Martínez cuenta que cuando fueron a traducir un libro a una lengua originaria de nuestras lenguas originarias, llamaron al cacique allá por el sureste y le dieron el Evangelio de Mateo y le pidieron que leyera. Y el hombre leyó el Evangelio de Mateo en su lengua materna, su lengua original de los pueblos originarios, y cuando terminó de leer, dijo algo. Le preguntaron, ¿qué te parece? Y dijo, yo sabía que Dios hablaba en mi idioma. Y dice Carlos Martínez, eso ¡wow! Me golpeó. Yo sabía que Dios hablaba en mi idioma. La palabra de Dios es para hablarnos en nuestro idioma. No es para estudiar hebreo o para estar diciendo eh, churrin flies, ¿verdad? Por el mundo, palabras en griego, ¿verdad? No es para esto.
La palabra es para que me hable y transforme nuestra vida. Pongo delante de ti la vida y la muerte, dijimos en la clase introductoria. Estas palabras, las que entiendas, hay cosas difíciles de entender, las que entiendas es para que las vivas. Entonces, este es el evangelio que debemos predicar. Entonces, esto es lo idiomático. ¿Cómo se traduce? ¿Qué es lo que entiendo? Hay una distancia histórica, la diferencia que existe entre el idioma original y el receptor, tanto en materia de palabras, gramática, modismos, como en la cultura de la historia. Voy a mandar, otra cosa que voy a mandar un texto en Reina Valera 60 y el mismo texto en una traducción moderna que se llama lenguaje actual. La, la voy a mandar para que ustedes vean cómo ahí hacen pues una interpretación, pero es una interpretación a favor. El texto que voy a mandar se encuentra en el libro de Romanos, al final de Romanos 12, del capítulo 12 de Romanos, donde dice, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. ¿Recuerdan este pasaje? Está por ahí. Estoy mencionando de memoria, si fallo en alguna cita, pido perdón por mi mala memoria, pero ustedes lo pueden encontrar ahí. ¿Y qué significa este pasaje tan oscuro cuando alguien lo traduce a un lenguaje moderno, un lenguaje actual? Y esto nos da mucha riqueza. No digo que leamos la Biblia en alguna versión especial, ahorita lo vamos a ver al final, sino que estemos conscientes de que la lengua está viva y la lengua está cambiando. No tenemos tiempo en este curso, pero con gusto les mostraría aquí una traducción que tengo de la primera Casiodoro de Reina que tenemos y leerles algún pasaje y luego leerlas en la 60 o en la Biblia del lenguaje 2015 de Casiodoro de Reina y verán ustedes cómo el lenguaje va cambiando, porque la lengua está viva y va cambiando. Seguimos adelante. Sí, vamos muy bien de tiempo. Sigamos en este punto. ¿Qué es entonces la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación. Si bien la exégesis es qué dice el texto antes de que yo lo viera, la hermenéutica es la siguiente parte que es qué me dice ahora con base a un lenguaje actual y a una cultura actual que tengo. Alguien me lee el párrafo, algunas teorías fundamentales de la traducción, algunas teorías fundamentales de la traducción. Vamos a ver, sigamos con nuestras tres teorías fundamentales de la traducción. Esto es un rollo técnico, pero es importante que lo sepamos. ¿Qué son las teorías de la traducción? Es decir, ¿en qué me baso para traducir? En apegarme al texto, como lo hace Casiodoro de Reina, y juega con esto y dice, aquí dice, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, o en una traducción dinámica que nos ayuda más. Si quieren, ahorita lo revisamos. Creo que tengo ahí, he ganado 4 minutos de mi tiempo, lo podemos ver. Pero alguien me puede leer estas tres para luego entenderlo a través de un ejemplo, por favor. Sí, alguien me lo puede leer. Está en la página número 8. Dice, sigamos, literal. Literal. El intento de traducir manteniéndose tan cerca como sea posible las palabras y frases exactas del idioma original. Libre. El intento de traducir las ideas de un idioma a otro con menos preocupación por el uso exacto de los equivalentes de las palabras del idioma original. Equivalente dinámico. El intento por traducir las palabras, modismos y construcciones gramaticales del idioma original con equivalentes precisos del idioma receptor. Ejemplo, comparar Génesis 19:5, Isaías 5:10, Mateo 18:24-28, en Reina Valera y en versión popular. Versión popular. Podríamos hacer este ejercicio, pero quiero hacer otro ejercicio que les propuse con Romanos, ¿verdad? Que me parece más claro. Antes voy a tratar de hacer una traducción arriesgándome a mi mal griego, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer una traducción de un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5.
Entonces, en capítulo 5, no sé el versículo, no tengo la Biblia aquí a la mano, pero lo voy a decir de memoria con riesgo de equivocarme, pero ustedes lo van a identificar. Mateo 5 empieza a decir, bienaventurados los pacificadores. Ujú. ¿Alguien lo encuentra ahí? ¿Lo puede leer, por favor? Y entonces, si yo hago una traducción literal, ujú, literal de ahí, ¿alguien lo tiene? Por favor, cuando dice bienaventurados los pacificadores, porque, Mateo 5:9. sí, léelo, por favor. Bienaventurados, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está la gramática, dice serán en el futuro, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, ¿ok? Voy a arriesgarme en una traducción literal de mi mal griego. Primero dice la palabra que es la palabra Macarios. Macario, como mi tío Macario, ¿verdad? Macario es bienaventurado. Entonces, en lugar de traducir bienaventurado, yo me voy a arriesgar un poquito, me voy a arriesgar un poquito y voy a decir 3 veces felices, aunque la palabra Macario significa simplemente bienaventurado, que tiene buena ventura, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir 3 veces felices o muy feliz, o puede traducir bienaventurado. Yo que aprendí a leer la Biblia con la versión 60, me suena horrible lo de 3 veces feliz. Luego dice los pacificadores. Ahí utiliza el nombre de mi tía. Si ya utilizó a Macario, tiene que utilizar a mi tía que se llama Irene y utiliza la palabra Irene con una declinación que le dice hacedor de paz o constructor de la paz. Ujú. Entonces, si yo digo muy felices o 3 veces felices, los constructores de paz, me suena una herejía de lo que estoy traduciendo. Ahí estoy haciendo una traducción propia del griego a mi español que yo entiendo, pero esto me puede ayudar a traducir mejor. Voy a arriesgarme a hacer esta comparación con el versículo que les dije. Lo voy a buscar ahora. Yo pensaba usar este ejemplo, pero me parece que como ya me lo recordó la mente, puedo hacerlo. Entonces me voy a ir a mi browser de Chrome, y en mi browser de Chrome voy a teclear, mi teclado está fallando, pero voy a teclear aquí un nuevo y voy a poner una Biblia. Biblia. Voy a mover, a ver si no muevo mucho la cámara para... Y aquí se los voy a poner, una Biblia en línea. Voy a compartir pantalla. Ah, me hacen por ahí voz y están leyendo mi pantalla ahora. Y si la alcanzan a ver, aquí voy a escribir eh, en esta 60, Romanos 12. Ay, no mucho, no tiene tantos versículos, 16 nada más. Me dicen si lo están viendo, por favor, con voz en cuello. Y Sí, amén. allí el versículo 20 dice así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, punto y coma, fíjense bien importante, que esto quiere decir que es consecuencia, si tuviere sed, coma, dale de beber, punto y coma, pues haciendo esto, consecuencia de darle de beber, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Y luego este maravilloso versículo último del capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. No vamos a ir al griego, sino simplemente vamos a ver esta traducción, ahí está, ¿no? Y creo que muchos de nosotros la recordamos. Pero ahora vamos aquí a hacer un jueguito en esto que estamos, y vamos a decirle que quiero otra paginita aquí. Me lo voy a traer para acá para que tenga mejor letra este monitor. Exacto. Y ahí lo siguen viendo, díganme. Sí, ¿verdad? Y aquí, No, no, ¿se movió? sí, no se ve usted. ¿Me veo yo? Ok, voy de nuevo. Dejo de compartir. Gracias por avisarme. Compartir. Y me cambio de monitor. Y quiero.
A ver, ahorita me dicen ustedes. Ahí me sigo viendo yo, ¿verdad? Sí, 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 lo dice usted. No me quiero ver yo. Pastor, yo tengo la nueva versión internacional. ¿Quiere que lo lea? Por favor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Harás que se avergüence de su conducta. Muy bien. Ella nos da más luz, ¿no es cierto? Nos da mucho más luz sobre esto. Entonces, déjenme. Me hice bolas. Aquí está. Y déjenme ver si lo puedo lograr. En un segundo, posiblemente. Bueno, por andar inventando salió mal la cosa. Pero no lo hubiera movido de ahí. Dejen cerrar. Creo que ahora sí. Está donde quiero estar. Sí, Espérame. ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Entonces aquí estamos hasta el final, pero déjenme cambiar de lenguaje. Y aquí le digo que español. Y aquí lenguaje actual. Excelente. Vean ustedes cómo el versículo que mencionaba dice, alguien me leyó por ahí la versión internacional que ya me da más luz. Ajá. Dice, también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Hasta ahí. ¿Lo leyeron en esa versión? ¿Les parece que les dio más luz? Sí, Sí, ¿verdad? sí, da más Sí, luz. maestro. Ok, ahora me voy a un diccionario de usos y costumbres bíblicas y me dicen que era un castigo romano cuando alguien decía mentiras o hacía algo malo y no se quería avergonzar, le ponían un casco y ponían carbones encendidos alrededor o ascuas de fuego para que su rostro se pusiera rojo y le diera vergüenza. ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento nos da una visión diferente de lo que está diciendo la Biblia? Eso es la hermenéutica. La interpretación que podemos darle a un pasaje, y por eso es tan importante que los cristianos bíblicos, que leemos la Biblia, que somos el pueblo de la Biblia, tengamos conocimiento bíblico, ¿no? Ahora, este conocimiento, pues ahí está, simplemente es buscarlo. Escudriñad las escrituras. Mateo. Ok, entonces vamos a seguir adelante con este ejemplo que ya tuvimos y dejamos de un lado nuestros eh, eh, trabajos y ya nos vamos a trabajar únicamente con el final. A ver si ahora sí nos quedamos ya tranquilos y vamos a la última parte. Aquí, normalmente yo termino la clase, la dejo de grabar y hacemos una retroalimentación final. Y sí les voy a pedir unos minutitos más eh, para tener esta parte final de nuestra clase. Vamos al último parte de la letra D. ¿Alguien me quiere ayudar a leerla? Y se trata de la selección de una traducción. Ya se dieron cuenta qué importante es esta traducción literal, esta traducción como la tradujo Casiodoro de Reina, y ahora esta traducción que ahora tenemos aquí, que es de este autor, que es un traductor que decidió darle una explicación, es decir, pues te va a arder la cara de vergüenza, ¿no? Qué interesante fue. Ahora bien, ¿qué traducción debemos seguir? ¿Qué nos dice ahí? Va hasta la siguiente página antes de parar, de la página 9, pero alguien léame todo este párrafo, por favor. O sea, el párrafo y seguir hasta la página 9.
La Reina Valera 1960, 1995, es la más usada en nuestras iglesias. La nueva versión internacional es actualmente la mejor traducción que se puede obtener. La versión popular, o Dios habla hoy, es una versión evangélica que también ha sido muy bien recibida por los católicos por la sencillez y corrección de su lenguaje. Aclaramos, no estamos sugiriendo abandonar una traducción y optar por otra, sino que tener otras traducciones para nuestro estudio, para estudios particulares y mejor comprensión individual de los textos bíblicos. La sugerencia que se da es solo para comprar y aclarar dudas antes de exponer la palabra desde el púlpito. Eso es todo, ¿verdad? Es aclarar dudas y no decir el camello es el que pasó por un muro que está ahí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda muchísimo, queridos hermanos y hermanas que estamos aquí. Debemos estar en la sintonía de hacer esto. Ahora bien, vamos a ir a recomendar algún libro bueno de cómo nos llegó la Biblia. Acaba de salir, mi profesor Carlos Martínez me acaba de enviar que ya salió su libro y ya yo le había dado una ojeadita por ahí en borradores y entonces ya está el libro disponible. Es un buen libro. ¿Cuál es la mejor versión? Lo digo siempre, la que yo mejor entienda. Yo crecí con una abuela que me llamaba y me decía, léeme la Biblia, y era la versión 9 de la Casiodoro de Reina, eh, y es con la que yo me mantuve. Luego en los años de mi juventud empecé a leer la 60, me gustó un lenguaje más actual para mi tiempo. Yo era feliz, quiero decirles, si esto es, conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero he oído hablar de él, que era muy orgulloso de que en la escuela hacían preguntas que sabía que era la palabra concupiscencia y levantaba la mano y sabía qué era. Los que estamos aquí, queridos hermanos, somos personas que leemos la Biblia y tenemos conocimientos bíblicos. Gracias a que somos personas de esta manera, nuestro nivel de eh, capacidad de lectura, nuestra comprensión lectora es mayor que la mayoría del promedio. Entonces, cualquier persona que asiste a la iglesia, aunque sea solamente de oyente, va cambiando su cultura y su forma de ser. Que seamos un pueblo que leamos. ¿Cuál es la mejor Biblia? La que entendamos mejor. Y eso, pues, no vamos a decir aquí, esta es la mejor, esta es la peor, pero sí podemos decir, como lo digo yo, a veces no puedo escuchar a Pablo hablando en la versión Dios habla hoy. Se me hace que es un insulto a su cultura, ¿verdad? Yo soy Reina Valera, mi Reinita Valera nadie me la toca, ¿verdad? Y menos la 60. Entonces tenemos que estar atentísimos a este saber entender los tiempos y las lecturas. El lenguaje va cambiando y debemos usar la mejor Biblia es la que nosotros entendamos. Si usted es NBI, perfecto, hermano. Si usted es Reina Valera 60, perfecto. La lenguaje actual, perfecto. Eso está bueno. Pero tenemos que saber de dónde o por qué tradujeron la Biblia de tal o cual manera y cómo la tradujeron. Casiodoro de Reina es un libro que es una joya de la literatura y debemos aprenderla a leer como joya de la literatura. Vamos a ver, para terminar, después se quedan unos minutitos para hacer, después de cerrar la grabación, para cerrar, dejen cerrar aquí una notificación que me está diciendo la computadora y entonces sí vamos a ver si puedo compartir. A ver si no me cuesta trabajo otra vez porque me hice bolas hace rato. Ya sé cuál es. Perdón, hermano, estoy estrenando. Me movieron. Ya le ha pasado a usted que dice actualiza y actualiza y se hace un desastre que ya no, como lo hacía antes, ¿no? Pues así me pasó a mí. Vean. Maestro, ya nos dio el nombre del libro. ¿Perdón? Ya no nos dijo el nombre del Ahí libro. voy. Gracias, hermana. Ahí voy. ¿Ya está ahí? ¿En pantalla? Ahora sí los veo.
Dedito arriba, ¿sí ven? Sí, Este sí, sí punto. se ve. Sí, se ve. Perfecto. Ahí está el nombre del libro. Breve historia del extenso viaje de la Biblia hacia el idioma español de mi profesor Carlitos Martínez García, perdón, ya le estoy cambiando, le pido que no me oiga, bórrenla, que me va a recalar las orejas. Este libro ahí les dejé los vínculos para verlo, está en Amazon y aquí lo tengo en Kindle. Y vean ustedes la belleza de la escritura. Él está hablando él es un especialista, es un historiador. Carlos es un historiador. Él escribe en un periódico como La Jornada. Es un excelente literato, pastor de la iglesia de mi denominación, maestro por muchos años de un servidor. Y él llega a decir aquí, fíjense, en este segundo párrafo de su prólogo, la historia de la herencia de la Biblia inmersa en el cuidado de las palabras y, por ende, en el empleo de los idiomas como vestimenta en que la revelación llega a la persona, hace de las escrituras con mayúscula una obra milenaria, asequible a todos los seres humanos que siguen mostrando su trascendencia de generación en generación y de lengua en lengua. De ahí que ningún lector, particularmente el hispanohablante, ávido o curioso de la Biblia, puede eludir la reflexión del pasado y futuro de su transmisión, así como de las implicaciones que tuvo el quehacer de los traductores concienzudos, artesanos de la palabra, cuya obra del paso, perdón, en su lengua a la existencia de un mundo otrora ajeno, de una tradición literaria nueva en la que se comunica la palabra que permanece para siempre, aquella palabra que interpreta a la humanidad de todas las épocas mediante el lenguaje enriquecido a través del empleo creativo de la forma, géneros y tradiciones propias de la lengua española. Esto lo está diciendo de Casiodoro de Reina, un traductor que en el siglo XVI tuvo la tarea de él solo, sin computadora, a salto de mata perseguido, traducir a un lenguaje que estaba naciendo, el lenguaje castrizo, castellano de nuestra lengua que ahora tan orgullosos estamos, aunque se nos impuso con la espada y la cruz, podemos vivirla en plenitud porque nuestro idioma que aprendimos, que conocemos, que nos hablaron de niño, que introyectaron en nuestro propio corazón como palabra viva, ahora la palabra nos habla y nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge ahora. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos dice en este versículo 18, no es que hayan, no es que hayan sido muertos, ya están muertos en su pecado. Lo que pongo delante de ustedes es la vida. Pongo la vida delante de ustedes. La palabra de Dios es para vivirla. Más allá de estudiarla, saberla, pensar que sabemos mucho, poco, nada, medianamente, es para que día a día nuestras actitudes hagan cambios significativos en nuestra familia, en las personas que tenemos alrededor. Por eso, un manual como el que tenemos aquí delante de nosotros, entender e interpretar la Biblia es tan importante para personas que estamos dispuestas a iniciar en este trabajo. Por eso Aquila y Priscila escoge este curso como curso básico para toda una formación teológica. Hermanos, hasta aquí, pero no se me vayan. Siguen los comerciales, no podemos irnos sin comerciales.